Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un nuevo encuentro y lo que he hecho fue escribir los principales pensamientos que tuve en estos últimos días y las revelaciones que se me fueron dadas en sueño. Hay manifestaciones que vienen a través del sueño. Esas manifestaciones me llevan a obtener información del registro acásico y de esa manera poder hacer una interpretación sobre esa simbología o sobre ese conocimiento. En estado de vigilia yo no puedo hacer como hacen otros guías u otros maestros con el ojo de la evidencia, ver lo que yo quiero cuando yo quiero. No, en mi caso el yo superior me muestra lo que le parece más atinado y lo que es necesario para mi evolución, y yo lo que hago es compartirlo y ponerlo en palabras que sean más sencillas, porque muchas de esas cosas que uno ve, esas manifestaciones que uno tiene en sueños, algunas son simbologías y otras son, son mensajes muy claritos. Tengo un mensaje del Maestro Jesús que lo voy a participar con ustedes, lo voy a compartir, porque el Maestro Jesús no es una entidad de luz que ya fue, que no existe más, no, estuvo, está y estará, porque forma parte del Padre Celestial, es decir, forma parte de la eternidad, ¿no? Yo suelo decir que forma parte del corazón de Dios, o sea, son indivisibles, no se pueden separar. Bien, entonces yo anoté en mi procesador de texto algunas ideas que voy a ir leyendo y vamos a ir comentándolas. La fraternidad blanca y el Maestro Jesús, entonces es nuestro tema de hoy. Todas las verdades están en el registro acásico. Esto es indiscutible. La persona que ha desarrollado, el consciente derecho, la persona que ha meditado, la persona que se ha elevado, aunque no tenga un estado de iluminación, pero por lo menos haya alcanzado un primer Satori. Un primer Satori es una primera entrada de luz, puede, tener acceso a este registro y a partir de ahí participar lo que está viendo. Es un tema muy delicado, nadie sabe mucho sobre el Maestro Jesús. Se puede hablar siglos y siglos y milenios, pero este tema está siempre con un halo de misterio y hay que hablar con todo el respeto posible, y yo simplemente participo un granito de arena, lo muy poquito que sé, y lo comparto, tal vez les pueda ser útil. Bien, entonces todas las verdades están en el registro acásico. Todo lo que ha sucedido en el planeta Tierra, todas las guerras, todos los actos del ser humano, ya sean buenos o malos, todas las manifestaciones del reino animal, todo está en el registro acásico, incluso informaciones que vienen de seres superiores, ¿no? Como los maestros iluminados, como el maestro Buda, como el maestro Yogananda, Krishnamurti, Yukteswar, etc., el maestro Gurdjieff. Bien, entonces lo que expongo aquí son revelaciones en sueño de mi yo superior. No es que yo digo, quiero ir ahora al siglo XV y ver qué está pasando en Francia. Yo por lo menos no lo puedo hacer. He conocido gente que sí lo podía hacer. Así que bueno, no niego la capacidad de otras personas de poder hacer esto. Por supuesto que van a encontrar millones y millones de embaucadores alegando que ven esto o ven lo otro, pero mi maestro me mostró que no era ningún
falso vidente, sino que claramente él me decía lo que yo, estaba sintiendo o lo que estaba pensando. Cuando yo me inicio, en este mundo sutil, no encontré a nadie para poder preguntar, no encontré a nadie para poder sacarme las dudas. La angustia fue pero muy fuerte, y me sentía muy aislado, solo, no podía participarlo ni hablar con nadie. Esto fue al principio. Yo tuve esta situación, y recién a los 23 años aparece mi maestro espiritual, que yo le decía Quique, de Enrique, que era piloto de avión. Entonces, a partir de allí empiezo yo a mejorar mi forma de manejar mi propia energía. Yo tenía más luz que él, pero él tenía la condición telepática y la condición de evidencia en forma espontánea. Él podía comunicarse con cualquier ángel y te podía recibir mensajes telepáticos, que no es mi caso. Yo simplemente tengo revelaciones que son a través de sueños, y también tengo simbologías que tengo que descifrar y tengo que, ver qué significan. Es decir, cada persona tiene un camino distinto. El camino de él era diferente al mío, pero cuando nos encontramos, yo tenía más luz que él, pero no tenía la sabiduría de poder manejar mi propia energía correctamente, y él tenía menos luz, pero podía comunicarse con ciertos ángeles, como por ejemplo San Francisco de Asís, al cual le hemos hecho varias preguntas, y otros maestros también que han participado. Cuando uno recibe una información, o uno se conecta con un ángel o un maestro espiritual, hay un antes y un después. Después de esa información, o después de ese mensaje que ese maestro de luz nos dio, la vida nos cambia totalmente. O sea, lo que se siente, o por lo menos lo que yo he sentido y sigo sintiendo, es un grado de responsabilidad total. O sea, antes de escuchar a algún maestro, mi forma de ser era distinta. Y cuando escuché la primera frase, o el primer mensaje, o la primera orientación de luz, mi vida cambió por completo, y tomé conciencia, de cuán importante es transmitir, sobre todo a las personas que han perdido la esperanza. Hay, otro conocimiento que nos puede hacer bien, si uno lo sabe manejar correctamente. Y todo este conocimiento espiritual no es para, enaltecer al ego, o para que el orgullo se infle, o para que uno se compare con los demás. No pasa por ahí para nada, al contrario. Hay severas cuestiones kármicas para los egos que, al ver ciertas cosas, utilizan el conocimiento espiritual para fortalecer su propia personalidad, su máscara, su ego. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con el conocimiento espiritual. Llamar la atención es algo muy tonto, esto se paga muy caro. Ser indiscreto, la indiscreción también forma parte de otra de las consecuencias kármicas que hay que evitar. Y uno tiene que hablar lo necesario, ni de más ni de menos. Tratar de tener la mejor de las intenciones, y transmitir y participar a las personas que están embuidas, que están enjauladas en su propia mente, que hay otro pensamiento, que hay otra forma de vivir, que hay una forma de ser distinta, que no todo es ego, no todo es sociedad, no todo es pesimismo, sino que hay un camino de luz, que uno lo puede transitar con mucha prudencia, porque el que entra en el camino espiritual
haciendo técnicas de meditación y trabaja solo y no tiene alguna, digamos, alguna guía, esto puede resultar muy peligroso. Yo he dicho en otros vídeos que el maestro interior está dentro de uno mismo. Esto es muy cierto. Pero al principio necesitamos la ayuda, digamos, de alguien que ha transitado o que ha subido cierta parte de la montaña, ¿no? Cierto trecho de la montaña. Entonces, el que escucha mis videos puede enriquecerse, puede tener una orientación y luego sí va a seguir solito con su yo superior. No va a necesitar más de mí, que eso es lo que yo pretendo, que nadie dependa absolutamente de mí, sino que cada uno pueda encontrar su propio camino, su propio maestro interior. Bien, no puedo entrar en este registro cuando yo quiero, pero cuando mi yo superior lo autoriza, en mis sueños accedo a informaciones que no pedí, pero que sí necesito. A veces yo pido cosas y el yo superior me da otra información que no tiene nada que ver, ¿no? Porque él sabe muy bien qué es lo que yo necesito, y a veces digamos, mi personalidad o mi forma de ser quiere un determinado conocimiento cuando en realidad lo que está necesitando es otro tipo de información, y el yo superior, que ve muchísimo más que yo, me indica entonces cuál es el camino a seguir y cuál es el conocimiento que tengo que estar manejando. Bien, entonces, no puedo entrar o preguntar lo que quiero, sino que se me muestra lo que necesito, en el tiempo y forma en que mi yo superior lo disponga. Y esta información viene por medio de sueños. Estoy dormido para estar más despierto. Esto parece una contradicción, pero cuando estoy dormido me siento mucho más lúcido, tengo información oculta, y apenas me levanto lo que hago es anotar todo lo que puedo. A la mañana la memoria es una hipernesia, o sea, tengo una especie de memoria fantástica, una super conciencia, y luego eso se va, digamos, aquietando y va volviendo al nivel donde yo estoy. Pero al principio yo puedo, digamos, agarrar una virome, un papel, un lápiz y anotar rápidamente lo que he visto en el sueño, porque después de algunas horas voy a olvidar fácilmente ese pensamiento o esos pensamientos que he recibido durante el sueño. A veces mi yo superior me traslada a través de los sueños a un templo etérico y ahí yo recibo mucha información. Los templos etéricos son como templos como los que están acá en la Tierra, pero son sutiles, no se ven. Y en esos templos se imparte conocimiento espiritual. Entonces, a través del sueño, uno es trasladado con el yo superior y uno va entendiendo, va escuchando. Y la forma de entender no son los mecanismos que tenemos aquí a través del celular, del WhatsApp o a través de idiomas, no, es a través de una energía por la cual uno entiende, digamos, lo que esa entidad de luz o, digamos, ese templo quiere impregnarnos. O sea, son formas distintas de comunicación. Bien, entonces estoy dormido para estar más despierto. Y por supuesto, cuando me despierto, intento estar lo más despierto posible para recordar lo que sucedió cuando estaba dormido. Y de esto trata la vida, ¿no? Recordarse el recuerdo de sí mismo, recordarse a sí mismo. Y aquí entramos nuevamente con el maestro Gurdjieff. Bien, cristianismo no son las enseñanzas de Jesús, es una mala interpretación de las mismas. Se interpreta desde la mente procesos intuitivos y esto no es posible. El cristianismo es para las masas. Yo estoy de acuerdo que no todo el mundo tiene las agallas, tiene el coraje de meditar y empezar a indagar cuál es la verdad. Y una vez que uno descubre
algo de la verdad, porque la verdad es infinita, uno tiene que mantener ese fragmento de verdad, tiene que sostenerlo, y esto no es nada sencillo. Entonces entiendo que las masas, digamos, no quieran acceder porque están en lo que se llama en psicología la zona de confort. Cuando uno empieza a meditar, empieza a trascender lentamente lo que es la mente, empieza a evolucionar, empieza a ver cosas que antes no veía, empieza a estar más sensible, uno empieza a sentir aromas que están a mayor distancia, empieza a oír cosas que están más lejos, y uno empieza a tener mayor claridad sobre los pensamientos y a entender un poco más los sentimientos propios y ajenos. Pero que la Iglesia Católica, deje ciego a todos, esto no me parece correcto. Yo sé muy bien, y lo sé por intuición, que hay personas dentro de la Iglesia Católica que saben muy bien de lo que significa el registro acásico, saben muy bien que hay templos etéricos, tienen esta información y no la participan, alegando y diciendo que la masa no está preparada para esto. Pero si seguimos con esto, con esta tesitura, entonces las cosas siempre van a quedar en la nada, y el planeta y la humanidad siempre va a estar en puro conflicto. Por eso, de una manera pedagógica, de una manera gradual, a la masa se la tiene que ir indicando por dónde tiene que ir, y le tiene que ir diciendo algunas de las verdades, no todas, pero algunas verdades, aunque sean las básicas, para que la humanidad empiece a cambiar su forma de ser. No se puede creer, estamos en el 2021 y todavía estamos hablando de que la mayoría de las personas ni se enteró que viene de una vida pasada. Esto es algo insólito. Cuando ya hace más de 5.000 años los monjes budistas, tibetanos, los monjes de la India, etc., tomaba el tema de las vidas pasadas como tomar agua mineral. Acá uno habla de vidas pasadas y la gente queda así como choqueada, como si le estuviéramos hablando en idioma japonés a una planta. No, el tema de las vidas pasadas no es una cuestión de yo creo o yo no creo, no, es una cuestión de experimentar. Cuando uno está meditando, llega un momento, con la disciplina correcta, con la tendencia correcta, y no necesariamente uno tiene que meditar para ver una vida pasada, no, el yo superior de cada uno, o sea, el alma de cada uno, el maestro interior de cada uno, nos va a mostrar una vida pasada o no, de acuerdo a lo que vayamos necesitando, de acuerdo a lo que dentro de nuestro camino sea lo más adecuado. Hay personas que pueden meditar durante 20 años y no recuerdan ni una sola vida pasada, y puede haber otras personas que con solo 3 años de meditación empiezan a recordar algo que el yo superior les está indicando. Entonces, si yo estoy meditando para tener poderes o para ver cosas o para ver vidas pasadas o para tener telepatía, etcétera, etcétera, todo esto son tonterías, porque el fin de la meditación es la unión con el Supremo, es volver a unirse, volver a religarse, ¿no? Religión viene de religare, o sea, volver a conectarse, y conectarse con el corazón. Y esta conexión espiritual no tiene nada que ver con el desarrollo de los poderes, que es una subconsecuencia el tema, y no son poderes, son talentos, son actitudes, son cosas que todos tenemos. Así que no es nada, digamos, extraño, mirá, recuerda vidas pasadas, no, es algo completamente normal, es algo completamente común, y la persona que ingrese al mundo espiritual y empiece a desarrollar su intuición, su corazón, sus emociones, su parte creativa, va a entrar sí o sí en este mundo sutil, tarde o temprano. Pero uno no entra para ver cosas, sino que eso es una subconsecuencia de una meditación que nos lleva a una unión con el Supremo. Lo más importante es la conexión espiritual, la intención que tenemos para desarrollar virtudes y podar nuestras
digamos, acciones negativas, nuestros vicios. Bien, la verdad de Jesús, el Cristo, es para los buscadores de la verdad. Esto es cierto, yo lo puse así, lo escribí así. La verdad es para los buscadores de la verdad porque, digamos, los que estamos haciendo un esfuerzo somos los que tenemos cierta parte de la verdad. Pero en realidad también es cierto que la verdad está para todos. Ahora, que no todos quieran verla es otra cosa, ¿no es cierto? Pero la verdad está disponible a todos. La gente le pone piedras a la cueva, entonces no puede entrar y no puede ver, digamos, el tesoro que hay adentro de esa montaña. No puede ver si se pone, digamos, anteojos muy oscuros. Y el ego son anteojos muy oscuros por los cuales no quiere ver la realidad. Le gusta solamente lo sensorio, lo material, el dinero, el tema del estatus, el tema de sobresalir, pisar al otro, competir, ganar dinero por el dinero mismo. Todas estas tonterías son las que enaltecen el ego, pero achican el nivel espiritual y el yo superior no puede desarrollarse, no puede salir. Bien, para trascender el velo hay que trascender la mente, si no estaremos con rituales muertos que solo sirven para las masas. Y sí, sentarme en una misa y decir por mi culpa, por mi gran culpa, y después confesarme y todas esas cosas, o la hostia es el cuerpo de Cristo. No, la hostia es un pedazo de materia que pusieron, ahí no hay ningún cuerpo de Cristo, el ritual está muerto y uno no tiene no solo ninguna necesidad, sino que es un sacrilegio ir a Dios a través de otra persona. Uno tiene que ir a Dios en forma directa, ¿sí? Uno no necesita un intermediario. Si yo quiero comprar una propiedad, necesito un intermediario, digamos, un martillero que va a poner una comisión, pero yo no necesito pagar ninguna comisión a través de mi pérdida de tiempo confesándome con un sacerdote para que me conecte con Dios. Esto es absolutamente ridículo. De esta forma, claro, la Iglesia Católica mantiene el poder piramidal y mantiene a la mente controlada. No tengo nada en contra de las personas que quieran ir a misa o hacer sus rituales, pero eso es lo único que hay, o a lo único que lleva es a la ausencia de Dios, ausencia del Supremo, y al no desarrollo del nivel espiritual. Solamente siguen estando en la mente, repitiendo palabras que están muertas en la Biblia y que todavía no han entendido, porque cuando uno lee las palabras de la Biblia con el consciente derecho, con el desarrollo de la intuición, con la creatividad y la conexión espiritual, esas palabras empiezan a vibrar nuevamente, esas palabras tienen vida. Mis palabras no pasarán, decía el Maestro Jesús, pero no pasarán en el sentido de que el que está conectado espiritualmente va a poder sentir y pensar, digamos, como él pensaba, va a poder compartir esa alegría del reino de los cielos al cual él hacía alusión. Bien, las parábolas del Maestro Jesús son símbolos que abarcan ejemplos de moral, honestidad y honor. Sí, el Maestro Jesús a través de las parábolas intenta, digamos, en realidad la misma parábola es un sistema por el cual cada persona, de acuerdo a su condicionamiento y de acuerdo a su nivel espiritual, intelectual o de conocimiento, lo que sea, va a interpretar esa parábola de acuerdo a su estado de conciencia. Es decir, para uno va a significar una cosa, para otro otra, y así sucesivamente. Este es el misterio de las parábolas, que se adapta a todos los niveles de conciencia. Abarcan ejemplos de moral, honestidad y honor. Y sí, el honor es la dignidad. Si uno no, digamos, uno es libre
obedeciendo las leyes de Dios. Esa es la única libertad, por lo menos la que yo conozco. Y la honestidad. Uno tiene que ser honesto consigo mismo y decir, no sé nada. Como decía Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Y, digamos, los griegos de esa época pensaban que él estaba presumiendo que era una persona pedante. No, él estaba diciendo que él estaba en lo cierto, en su apología, ¿no? En su defensa, en su apología, porque él decía que no sabía y que los demás, los jueces que lo estaban juzgando, estaban equivocados, porque decían que sabían. El mero hecho de decir que uno sabe, ya se está manifestando el hecho de que no se sabe. Entonces, cuanto más sé que no sé nada, porque la cuestión es infinita. Si yo descubro el número 1 se divide en 100 y el 100 se divide en 10.000, el número 10.000 se va a dividir en 1.000.000 y así sucesivamente. Es decir, es una progresión completamente geométrica, no aritmética. Es decir, cuanto más verdades descubra, eso se abre como una expansión terrible, como un abanico, y menos voy a saber. A la vez que sé más, voy a saber menos. Es decir, tomo conciencia de la infinita sabiduría que hay en el universo. Y esto Sócrates lo sabía muy bien, así que los jueces que lo han obligado a beber cicuta a través de un té, más que nada lo han hecho por envidia. Lo mismo ha sucedido con el Maestro Jesús, lo crucifican por envidia, ¿no? Envidia a su nivel de conciencia, envidia a su nivel de amor que él tenía y de compartir, envidia a su nivel de retórica, envidia porque tenía una elevación y una dignidad y una moral y una ética que los demás no tenían, envidia porque podía verlos como si estuviera leyendo los pensamientos de ellos. Envidia a Jesús por los milagros que realizó, por las curaciones que había hecho. La envidia es uno de los, mayores obstáculos que tiene el ser humano, además del miedo, ¿no? El miedo también es un factor muy importante para obstaculizar lo que sería la canalización de la luz. Bien, el empleo incesante de parábolas no tenían ninguna finalidad, ningún objetivo. Solo era verbo encarnado que arrojaba luz y elevaba a todos los seres que tenían una apertura en su corazón. Es decir, él no vino con el estado de tensión de imponer algo, no vino con el estado de censurar. No, su propia presencia era luz y su verbo era la manifestación de esa luz materializada. Sus parábolas eran una expansión de luz donde todo el mundo se elevaba y la persona que tenía abierto el corazón podía entender, y cuanto más sencillo el corazón, mayor ese mensaje ingresaba en su alma, en su yo superior. Y cuanto más envidia o más orgullo o más odio tenía el saduceo o el fariseo o el judío ortodoxo de aquella época, etc., menor era la cantidad, digamos, de información que podía obtener, o, digamos, información cero. Bien, solo era verbo encarnado que arrojaba luz y elevaba a todos los seres que tenían una apertura en su corazón. Su misión era una no misión. Porque si su misión era una misión, y valga la redundancia, entonces él vino como que a transformar algo. No, su propia presencia transformaba a las personas, pero él no tenía ningún objetivo, las cosas sucedían. No es como el ego humano que tiene un objetivo, una finalidad: voy a hacer esto, voy a tener tantos hijos, me voy a casar, voy a comprar un auto, voy a viajar si puedo. No, la sola presencia del Maestro Jesús hacía con que aconteciesen esos milagros. Su solo verbo modificaba el éter, o sea, modificaba las fuerzas eléctricas, magnéticas del cuerpo físico, etérico del ser humano, modificaba las energías planetarias, modificaba el reino animal,
un animal que se acercaba a Jesús se elevaba automáticamente. Un ser humano que tenía, digamos, que no podía ver, no solo recuperaba los ojos, sino que también recuperaba la conciencia, su conciencia se elevaba. Y esto, claro, para la gente que estaba en Palestina era peligroso. Entonces su misión era una no misión. Él no tenía un grado de tensión, un grado de, digamos, de expectativa. No, él solamente estaba compartiendo su presencia y sus bellas parábolas, y solamente al hacer eso arrojaba y expandía su luz a todo el planeta. Solo sucedían acontecimientos, milagros, elevaciones de conciencia, despertaba el amor y la compasión. Claro, porque digamos, el Maestro Jesús encarna en ese sector geográfico, porque en esa región había tanta, pero tanta oscuridad y tanto odio, que se necesitaba un redentor, se necesitaba un foco de luz para contrarrestar justamente ese foco de oscuridad. Era tanto el odio que el Verbo Divino tuvo que encarnar, y la única forma de que algunos pudieran entenderlo era verlo en un cuerpo físico. Jesús tenía un cuerpo físico como cualquier persona del planeta Tierra. Tenía un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo intelectual, y luego tenía un alma que por supuesto que era mucho más y es mucho más poderosa que la nuestra, y que está mucho más avanzada que la nuestra. Entonces él, digamos, desciende de una tremenda energía de luz. Entonces lo que se manifiesta en el planeta Tierra es una partecita de su luz, es una pequeña energía, porque si no, nosotros no podríamos resistir a semejante vibración. Bien, entonces su misión era una no misión, él no tenía expectativas, simplemente las cosas sucedían y la gente se acercaba. Solo sucedían acontecimientos, milagros, elevaciones de conciencia, despertaba el amor y la compasión. Su sola presencia era una misión, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Él sabía muy bien que su luz iba a ser rechazada por la mayoría, inclusive hasta el día de hoy. Por eso es un hecho, no una preocupación de un ser iluminado. Si todo el mundo quiere ejercer la maldad y desaparece la mayoría de la humanidad, el Maestro Jesús permanecerá en perfecto éxtasis, solo observando la rebeldía, pero sin criticarla, solo estando en su momento presente, lleno de luz y amor, pero no obligando a nadie a ser rico en el reino de los cielos. Por supuesto que en su cuerpo causal, en su punto más íntimo, Jesús permanecía en éxtasis, como todo yogi muy avanzado o el que ha llegado a la iluminación. Pero esto no le daba derecho a esa gente a torturarlo como lo hizo. Como se dice vulgarmente, se les fue la mano, ¿sí? El castigo fue un castigo brutal, fue una humillación. La envidia llegó al punto máximo, el odio llegó al punto máximo, ¿sí? No era necesaria semejante carnicería contra un ser de luz. Bien, él vino a traer un mensaje de amor, un mensaje de paz, y recibió todo tipo de, tortura, odio, envidia, maledicencias, malevolencias, que incluso perduran hasta el día de hoy. Por eso el plan de Dios no es esto lo que estamos viendo. Esta pandemia es una subconsecuencia también del egoísmo del ser humano. Y esto va a seguir así hasta que el ser humano empiece a buscar los caminos de la luz. Bien, el que es rico en bienes materiales solamente es solo un indigente en el mundo espiritual.
Bien, esto es importante aclararlo porque la persona que tiene abultadas cuentas bancarias piensa que es un gran Dios y que con ese dinero puede hacerlo todo. No, no es así. El dinero es solamente un papelito, un instrumento, que muchas veces es útil para, digamos, obtener un buen médico y operarse correctamente o alimentarse correctamente, sí, pero abusar del dinero, abusar de los viajes innecesarios, tener demasiada vestimenta, demasiada ropa, hay personas que pueden tener 50, 100 relojes de alta gama o 100 o 200 autos de alta gama. Todo esto es una exageración del ego, y cuanto más el ego utiliza estas cosas, mayor es el sentimiento de inferioridad que tiene esa persona. Así que por eso se habla de indigencia espiritual. Es un indigente. Dentro de su espíritu está comiendo de un tacho de basura, no está en conexión con su alma. No, está comiendo desde un bolquete. Y en ese bolquete está comiendo restos de comida espiritual, pero no comida espiritual. Bien. Mediante comparaciones con la vida común, actuaba como catalizador de visiones más profundas, de pensamientos y sentimientos más hondos y dignos. Claro, porque su irradiación, su vibración, su luz, catalizaban, es decir, estimulaban e impulsaban los pensamientos más dignos, los pensamientos más honestos, las emociones más hermosas que tenía el ser humano, que estaban ocultas por el propio ego, pero al sentir tanta luz el ego desaparece, por lo menos mientras estaba enfrente al Maestro Jesús. Era tan fuerte su presencia que el ego caía, la máscara caía y se rompía. Cuando se iba el Maestro Jesús, esa máscara volvía a juntarse en pedazos y se elevaba nuevamente a su cara y volvía a mostrar la misma fachada de hipocresía, la misma fachada de mentira, etc. Pero frente al Maestro Jesús es imposible mantener una fachada de hipocresía porque Él lo ve todo. Él es omnipresente, igual que nuestro Padre Supremo. Bien, entonces, mediante comparaciones con la vida común actuaba como catalizador de visiones más profundas, de pensamientos y sentimientos más hondos y dignos. Frente a él la maldad era como que desaparecía. Las personas no podían ocultar su hipocresía, ya que su visión era y es tan potente que nadie puede ocultarle algo. Bien, lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Frente a una energía tan fuerte, una visión tan fuerte, su mirada era como unos rayos X, podían saberlo todo de nosotros, nuestros pensamientos, sentimientos y todas nuestras vidas pasadas y todas nuestras vidas futuras también. Él puede ver eso también. Bien.